Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Hola, hola. Bueno, entonces seguimos. em, Nos habíamos quedado en esa diapositiva donde, así como nos va marcando la guía que 2 veces por semana van a ir subiendo 1 a 2 unidades de insulina basal, llega un momento en el cual tú tienes que revisar al paciente y debes de checar cuántas unidades de insulina se están manejando por día. Entonces, en un principio, cuando nosotros empezamos la administración de insulina, si recuerdan, dijimos que para la Asociación Americana de Diabetes bastaba con 0,1 a 0,2 unidades por kilo al día. Pero, por ejemplo, para la ACE nos decía, bueno, que te puede decir de 0,2 a 0,3. Eso es para la dosis inicial, pero posteriormente, dependiendo de tu experiencia o siguiendo la guía anterior, ya nada más va subiendo de dos en dos. De otra manera es subir de 10 a 20% de la dosis previa, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que esté utilizando, no sé, 30 unidades y tú notas que está demasiado descontrolado ese paciente y dices, le voy a subir un 20% a esta persona, entonces 20% de 30 son 6, entonces de 30 tú subirías a 36 unidades. Por eso a veces los cambios no pueden ser como se hizo en la diapositiva anterior, aquí lo hicimos un poquito más fácil, pero si ustedes recuerdan, pues también estaba esa otra fórmula donde decía, le vas a subir hasta un 10 o hasta un 20%. Y también nos decía, pues si tuvo hipoglucemia, le vas a bajar un 10%. Entonces, después de eso, ya no volvemos a hacer ningún cálculo en base a los kilos. Es decir, no cada que va a consulta vuelves a calcular por kilos, sino nada más a subir las unidades. Pero llega un momento en el cual tú tienes que cuestionarte cuántas unidades por kilo de peso al día estás poniéndole a ese paciente. Por ejemplo, esta persona está con 36 unidades diarias. Entonces, si recordamos que ella pesaba alrededor de, ¿cuánto dijimos? 68, ya no recuerdo, ¿alguien recuerda el peso? Era aproximadamente 68 kilos. Em, Hay que dividir esos kilos entre las 36 unidades que está manejando la persona y eso nos va a arrojar unos, unos punto 52 unidades por kilo al día. Entonces, si multiplicamos 0,52 por, ¿cuánto dijimos? 68. Ajá, sí te salen. Entonces, en el ejemplo estamos manejando que esta persona tiene 68 kilos. Ujú. Entonces, divides esas 36 unidades entre 68 kilos y eso te da una dosis de 0,52 unidades por kilo al día. Aquí sí nos sirve saber a cuánto estamos calculando, a cuánto estamos administrando la insulina en ese momento, porque cuando ya el paciente alcanza 0,5 unidades por kilo al día, es momento de añadir el bolo, ¿sale? Entonces, si tú le sigues subiendo de 36, te vas a 40, luego 48, luego 50, 100 unidades, la verdad es que lo único que va a generar es una hipoglucemia en el ayuno y no vas a controlar la hiperglucemia de mediodía. Entonces, este número es crucial. A partir de 0,5 unidades por kilo, tú ya debes de añadir algo más al tratamiento de la persona porque ya no puede ser que sí le subas otro poquito más para lograr el control de ayuno, pero ya no control de mediodía. Entonces, lo que solemos hacer es checarle la glucosa al paciente en ayuno y postprandialmente. Esto es postprandial, quiere decir las 2 horas después de haber almorzado, comido o cenado.
Entonces, aquí en el ejemplo, esta persona está con 36 unidades de insulina basal, que ustedes quieran. Ya dijimos que si es glargina, pues las unidades van completas, 36 unidades, pero que si fuera insulina NPH, ¿alguien quiere decirme cómo quedaría? ¿24 de la noche y 2 en la mañana? Al revés, 24 en la mañana y 12 en la noche. Siempre van más unidades en la mañana y lo mínimo va en la noche. Ajá. Entonces, así como dijiste, 24 más 12 son 36. Entonces, si estamos hablando de glargina, de Gludet-Levemir, son 36 unidades cada 24 horas a la hora que gusten ponerla. Y si es NPH, son 24 y 12. ¿Ok? Aquí en el ejemplo estamos añadiendo la metformina, como dicen nuestras guías. Por ejemplo, si esta persona estamos viendo que está cursando con obesidad, pues lo ideal sería que le tendríamos que poner un análogo de GLP-1 también, ¿no? Si esta persona queremos bajarla de peso, también podría ir un ISGLT2, o bien si ya tiene enfermedad renal crónica, también va un SGLT2. Entonces hay que individualizar. eh, Según la tabla que vimos previamente, qué tipo de paciente tengo enfrente para entonces yo decidir qué otro medicamento podría yo añadir a la metformina. Pero llega un momento en el cual el paciente logra el control de la meta de ayuno y no logra el control. Y tú ya vas en 0.5 unidades de insulina. Por ejemplo, vean en este otro monitoreo, antes de la comida está descontrolado. En el postprandio está todavía más descontrolado porque dijimos que la meta después de los alimentos estaba abajo de 180. Antes de la cena está en 140. Aquí hemos acordado que los pacientes deben de tener entre 80 y 130. Y 2 horas después de los alimentos llega a subir hasta 200 miligramos. Entonces aquí también está descontrolado. ¿Sale? Entonces, ¿dónde vamos? ¿Qué insulina necesito? Aquí es la pregunta para ustedes. ¿Qué insulina se va a ocupar? Y estamos hablando de que se va a ocupar un bolo. ¿Qué insulina se ocuparía para el bolo, chicos? De acción rápida o ultra rápida, como... Muy bien. Ajá, rápida, rápida. ¿Y la ultra rápida, como cuál decías, Carlos? Como la Lispro. Como la Lispro, la Aspart y Aspart. glulicina. ¿Ok? Muy bien. Estos son las insulinas. Nuevamente nos sirve este cuadrito para decir, como dijiste, rápida, porque es lo que en el centro de salud, le voy a decir, se va a poner la insulina 30 minutos antes de la comida principal, que para nosotros los mexicanos, pues es generalmente la comida de las 2, 3, 4 o 5 de la tarde. En el caso de la ultra rápida, inicia en 15 minutos, así que también iría en la comida principal, pero 15 minutos antes. ¿Qué dosis voy a ponerle a esta señora? Le voy a poner 4 unidades, si no me la quiero complicar, o 10% de la baja sal. Por ejemplo, en ella estábamos ocupando 36, 10% serían 3.6, o sea, 4, porque ya dijimos que vamos a redondear. Aquí, cuando nos referíamos a si su hemoglobina glicada es menor a 8, por ejemplo, ella ya traía una glicada de 13, suponiendo que ustedes la citan y que ya trae 7.9 u 8. Entonces, a lo que se refiere en disminuir 4 unidades o 10% de la basal, es que a esas 36 unidades tú le vas a restar estas 4 que están aquí, y entonces la vas a dejar en 32 de basal más 4 de bolo o 10% de la basal, que viene siendo para este ejemplo lo mismo, 3.6. Entonces quedaría con 36 de glargina, 32 de glargina o 32 de NPH. Nuevamente, si estamos hablando de NPH,
Entonces tenemos que dividir 32 entre 3 por 2, entonces serían 21 unidades acá y 10, bueno, nos falta una, serían por ejemplo 21 y 11, podría quedar así, si redondeo podría quedar 22 y 10, ¿ok? Y así ya se forman las 32 en EPH. 22 en la mañana, lo fuerte, acuérdense, lo fuerte 2/3 va en la mañana y lo débil 1/3 va en la noche, ¿sale? No me acuerdo quién contestó hace rato que dijo 10, 22, no, al revés, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, ¿ok? De cualquiera de las insulinas, si es rápida, aquí lo que tienen que saber y es importante que no vayan a estar traslapando insulinas, que no se vayan a emocionar porque esta insulina dura 6 a 8 horas y esta dura 4. Si el paciente en 2 horas después de haber administrado la rápida se está checando otra vez y se está volviendo a poner rápida, entonces va a estar ahí como traslapando los ciclos de acción de estas insulinas y para la madrugada les va a hacer una mega hipoglucemia. ¿Se hace? Sí, pero ya esto, ya pues ya se hace cuando ya el paciente, cuando ya el médico lo indica porque ya está viendo monitoreo continuo de glucosa, cuando ya somos muy expertos en estar manejando las insulinas, el paciente pues sabe qué hacer en caso de bajón y pues nada más recomendarles eso, ¿no? De que no vayan a estar traslapando las insulinas por los horarios. Entonces, cuando hablamos de insulinización basal bolo, primero vamos a añadir la insulina en la comida, ese bolito en la hora de la comida y luego en el desayuno. Y en 3 meses más, añadir en la cena. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior decíamos, tiene glargina o tienen LPH, lo que quieran, basal, esa es la basal. Cuando hablamos de basal, nos referimos a glargina LPH. Y bolo, entonces igual, y este paciente se quedó con 4 unidades en la comida, después 4 en el desayuno y 4 con la cena. ¿De qué depende? Bueno, pues de que cada 3 meses, ahí sí dice la guía, cada 3 meses, no cada 8 días. Cada 3 meses vamos a evaluar, no se controló con la comida, me voy a atrever a poner el desayuno. No se controló, entonces me voy a atrever a poner en la cena. Nunca los bolos van a ser fijos. Puede ser que cuando vaya a mi consulta, yo ya este bolo va en 14 unidades y yo apenas estoy poniendo en el desayuno. Quizás para la siguiente consulta el bolo se conservó bien y para la otra consulta esto ya se convirtió en 8 y este 4 se convirtió en 0, ¿no? Resulta que no necesitan cena. Eso uno lo va evaluando con el monitoreo de glucosas, como se los enseñé previamente, pues cómo está antes de almorzar, después de almorzar, antes de comer, después de comer, antes de cenar, después de comer, después de cenar. ¿Sale? Entonces a eso se refieren los esquemas basal bolo. Y la pregunta 7, ¿dónde se va a administrar la insulina? La insulina se va a administrar en sitios donde haya grasita. Entonces, alrededor del ombligo, 2 deditos alrededor del ombligo no vamos a aplicar, pero vamos a aplicar en toda la grasita que está en el abdomen, toda esta grasita que está, bueno, aquí el dibujito tiene cintura, pero la mayoría de los pacientitos venimos así, con grasita acá abajo. Entonces, ahí tenemos que administrar la insulina. En las piernas, como les decía, yo una vez una paciente me dijo que estaba aplicando acá. No, no es hasta allá, es acá, esta región, ¿sale? Los glúteos, estas regiones saben que tienen grasa. En el brazo, en la región posterior del brazo, no en el codo, aquí en la parte de atrás, y obviamente en esto que está tan delgadito, pues ahí no va la insulina. Siempre es importante que le digan al paciente que rote los sitios de aplicación porque después se forman unas bolas de fibrosis y a eso se le llama lipodistrofia. Entonces esa lipodistrofia van a ser zonas de fibrosis que no van a permitir la absorción de la insulina. Hay pacientes que te dicen, no, es que en este lugar nunca me duele y el resto del abdomen me duele, entonces se pican en un solo lugar,
pues ya no se va a absorber la insulina, ¿sale? También es importante que no se exponga el vial a temperaturas altas o al sol. Dentro de cuando uno tiene enfrente al paciente, uno tiene que preguntarle, oiga, ¿y usted guarda la insulina en el refrigerador? ¿Cuánto tiempo tiene de abierta la insulina? ¿Cómo es su insulina? ¿Es blanca? ¿Es transparente? Las insulinas, todas las que acaban de ver, son transparentes. La única que es blanca es la NPH. La NPH viene así, en forma en el frasquito, y ustedes van a ver un contenido ahí lechoso. Nunca debe de tener la insulina grumos, ¿sale? Entonces, si tiene grumos, ya se echó a perder. De la misma manera, esta insulina, dice aquí, en condiciones ideales, la insulina va a durar 30 días nada más. A veces los pacientes compran los frascos gigantes y pues esos frascos les duran 2, 3 meses, no nada más deben de ser 30 días porque es el tiempo en el cual pues el fabricante te garantiza la esterilidad del producto y además la vida media, ¿no? de la insulina. Mientras la insulina esté en una temperatura menor a 28 grados, es decir, yo creo como estamos en este momento en una habitación, es una temperatura adecuada. Pero si ya, no sé, el paciente vive en el Istmo, en Cancún, no sé, en un lugar muy, muy caluroso, o hay pacientes que, pues, no sé, por sus profesiones, andan en carretera todo el tiempo, pues el coche es un sitio, pues, demasiado caluroso, pues ahí sí tienen que llevar algún sistema de refrigeración. Eh, la insulina generalmente va en el sitio donde se congelan las verduras, no se congelan, se enfrían las verduras, se mantienen las verduras, pero de preferencia, bueno, aquí dice puede mantener la insulina refrigerada en la puerta. La verdad es que la puerta del refrigerador no es un buen lugar porque está cambiando rápidamente de temperatura. Entonces, de preferencia donde están las verduras. Jamás congelar. Si esa insulina se hizo hielo, ya no va a servir. Siempre verificar la fecha de vencimiento, porque en ocasiones los pacientes guardan la insulina ahí en el refrigerador, se les acaba y después van por aquella sobrante, ¿no? Aparte de que se pueden meter una mega infección, una celulitis aquí, que a mí ya me ha tocado ver fallecimiento por sepsis de origen de celulitis porque se metieron un bicho donde se aplica la insulina. Entonces, aquí pues siempre hay que verificar que no esté vencida esa insulina, que no tenga meses en el refrigerador. Vean ustedes acá, por ejemplo, nos ponen la forma en la cual el paciente va a agarrar la insulina. La va a tomar con las dos manos. Estamos hablando del frasco. La pluma es una maravilla porque vas a agarrar la pluma y se inyecta. Pero lo que ustedes y yo vamos a tener en los hospitales es el frasco. Entonces, lo que se debe de hacer es con las dos manos, se debe de dar vueltita a la insulina para que esta, digamos, se mezcle y no de esta manera, ¿sale? Por lo general, pues vamos a limpiar la entrada con un poquito con un algodoncito, metemos la jeringa, pues pueden meterle ustedes un poquito de aire para que cuando traten de absorber el líquido, pues venga fácilmente, ¿no? Hasta donde llegue la dosis que nosotros decidimos administrar. De preferencia, pues se debe de limpiar con un poquito de alcohol. La forma en la cual el paciente se va a picar es de manera recta. Aquí por fines de enseñanza, estamos viendo cómo la jeringa hace un ángulo de 45 grados, pero en la vida real es derecho porque estas agujitas son de este tamaño. Entonces difícilmente van a entrar hasta el intestino. Así que es de manera recta y vean, esta persona hace pues hay una presión sobre el tejido graso para que entre fácilmente la insulina. Vean acá, está otro ejemplo donde la insulina, la aguja, la jeringa, ya sea la pluma de insulina o la aguja normal, entra de manera recta en un ángulo de 90 grados y hay que hacer
pues un poquito de plicometría para que el tejido celular subcutáneo se acumule ahí y ahí podamos poner nuestra insulina. Porque la insulina, cuando nosotros la administramos, es vía subcutánea. Por ejemplo, cuando ustedes digan, no, 24 unidades de insulina glargina a las 22 horas, vía subcutánea, cada 24 horas. Subcutáneo es justamente esto que estamos viendo acá. Y estas son las zonas en las cuales el paciente hizo lipodistrofia, ¿sale? Entonces, pues vigilar siempre que el paciente esté teniendo todas estas medidas, saber dónde estás aplicando la insulina, a veces no se controlan y no se controlan, pues hay que ver todas estas medidas porque pudiera estar ahí el error. Como anécdota, a mí me tocó una adulta mayor muy, muy grande ya y generalmente yo la controlaba igual, como con unas 36 unidades de insulina siempre. Y de repente el familiar me dice, no, es que no se controla, está en 200, amanece todas las veces en 200 y yo, súbale a 38, súbale a 42, súbale a 50, súbale a 54. Y así estuvimos como un buen rato y nada más no se controlaba. Estuvimos así como unos 7 días. A los 7 días, la paciente, la familiar que es enfermera, me habla y me dice, doctora, que cree que llegó el hijo de Estados Unidos y como no sabía qué insulina ocupar, pues agarró la primera que vio en el refrigerador y era una insulina viejísima que tenía ahí la señora desde hace como un año. ¿Y qué insulina era? Era insulina rápida. Entonces, de buenas que esa insulina estaba caducada, porque si no, le hubiera yo estado administrando 50 unidades de insulina rápida a la paciente en el entendido de que te está diciendo el familiar de que le está poniendo su insulina y que la persona no mejora en su control glucémico. Obviamente, es decir, no usó insulina en estos días, pero se los cuento como anécdota porque a veces sí tiene uno que estar investigando cuál es en dónde se está cortando ahí la correcta administración de la insulina. Si ustedes tienen dudas, pues decirle al paciente que tire la insulina y agarramos una nueva, porque si llegan a suceder este tipo de accidentes y pues si hubiera servido esa insulina, la verdad es que pues nos hubiéramos llevado a la paciente, ¿no? Entonces, dudas, dudas de aplicación de insulina, dosis de insulina, algún familiar de ustedes que esté con insulina y que tengan alguna pregunta que quisieran realizar. No, doctora, todo bien, gracias. No, todo bien, ya saben prescribir insulina. Bueno, ahora que vayan a sus prácticas clínicas, ahí ponemos insulina a todos los pacientes, entonces chequen cuando vaya la enfermera con su jeringa, fíjense cómo es el frasco, cómo la inyecta, o díganle para la próxima, oye, déjame inyectar al paciente, ¿no? Para que ustedes vayan, también revisen, por ejemplo, en las indicaciones dice esquema de insulina, esos esquemas ya es otro rollo. Vas a aplicar un esquema de insulina cada 4 a 6 horas. Entonces, chéquense cómo van los esquemas de insulina. Esos ya son, pues más de medicina interna, pero hay esquemas, si ustedes los quieren buscar, esquemas de insulina, para pacientes sensibles a la insulina, resistentes a la insulina. Entonces, también esos pudieran, aprenderlos. Yo creo que con esto que tienen acá, porque también vamos a ver el tema de cetoacidosis diabética, yo creo que con eso ya se defienden, ¿ok? Bueno, entonces, mm, siguiente tema y complicación, hipoglucemias. Las hipoglucemias en el paciente con diabetes obedecen a glucosas menores a 70 miligramos por decilitro. Cuando es algo que ustedes también tienen que investigar en la consulta de diabetes, por eso la consulta de diabetes es larga, larga. Dentro de lo que se tiene que preguntar es si no ha tenido bajones de azúcar. Cuando el paciente está presentando un bajón de azúcar, existen respuestas fisiológicas. La principal
es que cuando la glucosa ya está en 80-85, lo normal es que haya una disminución de insulina. Es decir, el organismo es muy sabio, sabe que se nos está bajando la glucosa y lo primero que hace es parar la producción de insulina. Es el primer mecanismo regulador de la hipoglucemia, la primer defensa. Otro de los mecanismos consiste en incrementar la secreción de glucagón. Este, este glucagón, ya lo vimos previamente, también se va a subir la glucosa. Entonces, segunda defensa en contra de la hipoglucemia, y generalmente este glucagón se secreta cuando ya vamos en una glucosa de 65 a 70 miligramos. El incremento de la epinefrina. El incremento de la epinefrina más como la taquicardia, la sudoración, y este sucede, tenemos la glucosa entre 65 y 70 miligramos. De ahí sigue la secreción de cortisol y hormona de crecimiento. Cuando hablamos de las hormonas contrarreguladoras, hablamos de cortisol y hormona de crecimiento que aumentan la glucosa. Y ahí decíamos, ahí existe el fenómeno del alba, el fenómeno del Somoyi, y en el fenómeno del alba decíamos en la madrugada, puede subir la glucosa por acción de estas hormonas contrarreguladoras. Entonces, el cortisol y la hormona de crecimiento se secretan, pero mucho tiempo después, cuando el paciente está cayendo en hipoglucemia. Este mecanismo es súper importante que lo comprendamos no solamente para este tema de hipoglucemia en el paciente con diabetes, sino porque vamos a ver más adelante que los pacientes que sufren de deficiencia de cortisol y de hormona de crecimiento no van a responder con cortisol o con hormona de crecimiento a una hipoglucemia. Entonces, el medir el cortisol y medir la hormona de crecimiento es parte del diagnóstico de otro tipo de enfermedades endocrinológicas, como una deficiencia de este tipo de hormonas. Los síntomas se van a desarrollar cuando ya estamos en 50-55 miligramos por decilitro, y aquí con este nivel de glucosa vamos a tener hambre. Es como el mecanismo que te hace ir a buscar comida. Y si el paciente cae en una glucosa menor a 50, puede haber pérdida del estado de alerta. Siempre les pongo de ejemplo al hospital que a veces llegan los pacientes convulsionándose o con pérdida del estado de alerta y llegaron con 30, ¿no? O sea, son glucosas bajísimas, considerando que pues ya pudo haberse sucedido desde los 50 miligramos. Las hormonas contrarreguladoras como el cortisol y la hormona de crecimiento nos van a ayudar a la gluconeogénesis hepática, a la lipólisis, a la liberación de ácidos grasos libres y glicerol, y también para la disminución de la utilización periférica de glucosa. Aquí en esta otra tablita les pongo, a veces les llegan a preguntar cuáles son los síntomas autonómicos, adrenérgicos de la hipoglucemia. Entonces, pues eso se refiere al hambre, la ansiedad, palpitaciones, sudoración, náusea. ¿Y cuáles son los síntomas neurológicos? Los síntomas neurológicos se desarrollan con glucosas menores a 55 y son visión borrosa, dificultad para hablar, confusión, dificultad a la concentración, puede haber cambios en el electroencefalograma por un aporte insuficiente de glucosa al cerebro. Cuando estamos por debajo de 40 puede haber somnolencia, alteraciones de la conducta, pacientitos que sean combativos, y menor a 30, convulsiones y daño neurológico y muerte. Estos datos clínicos que les estoy poniendo son los datos que ustedes les tienen que preguntar a los pacientes. A medianoche, 2, 3 de la mañana le da hambre, sufre constantemente de ansiedad, le dan palpitaciones,
está en la noche, moja la cama de la sudoración tan importante que tiene. Otra cosa es que también los pacientes, por las alteraciones en el sistema nervioso central, los familiares pueden verlos como aturdidos, pero también pueden los pacientes reportarte que constantemente están teniendo pesadillas, ¿sale? Esas también forman parte de las alteraciones neurológicas. Entonces, síntomas y signos simpático-adrenales, taquicardia, diaforesis, palpitaciones, escalofríos y síntomas de neuroglucopenia, cambios en la conducta, letargia, confusión, somnolencia. Pérdida de conciencia y pueden sufrir hasta convulsiones. En el caso de una hipoglucemia, ¿qué vamos a hacer? Porque la hipoglucemia no es un evento favorable. No significa, ay, qué bárbaro, estoy llevando muy bien el control, que hasta me pasé, ¿no? Sino tiene sus repercusiones a nivel de la disfunción endotelial, porque lo que hace esta hipoglucemia es disminuir la vasodilatación. La respuesta simpático-adrenal va a tener que ver con que el paciente desarrolle anormalidades del ritmo, alteraciones en la frecuencia cardíaca. Estos pacientes tienen más muerte por alteraciones cardíacas que otro tipo de pacientes que no tienen hipoglucemia. Y también son pacientes que van a liberar más factores inflamatorios, así como más factores protrombóticos. Entonces, estos pacientes con hipoglucemia se pueden EBCar, se pueden infartar más fácilmente que aquellos que no sufren de esta situación. ¿Qué hacer en caso de un bajón de azúcar? Le vamos a decir al paciente que consuma 15 a 20 gramos de carbohidratos vía oral, los cuales pueden venir en forma de tabletas de glucosa, como jugo, leche, refresco, mermelada, miel o galletas. 5 galletas Marías. De preferencia que sean líquidos dulces, como la leche, como la miel, como el refresco. Si ven ustedes aquí, para resolver una hipoglucemia, no dice una torta, una memela, ya vienen sus huevitos con jamón. No, es que hay que resolverlo con 15 a 20 gramos de carbohidratos. Esta dosis hay que repetirla cada 15 minutos. Es decir, tú detectas que tiene una hipoglucemia el paciente, le das alguno de estos productos, a los 15 minutos le vuelves a checar la glucosa y si está bajo de glucosa todavía, vuelves a repetir que le vuelves a dar otro jugo, otra leche, otro refresco, hasta que la glucosa se reporte por arriba de 100. Si tu paciente no sale arriba de 100, no puedes considerar que ese paciente resolvió la hipoglucemia. Entonces, puede ser necesario aumentar a doble dosis la dosis de los productos si la hipoglucemia es recurrente o incluso si hay un ejercicio intenso previo a la hipoglucemia. Una vez que el paciente subió arriba de 100, tiene que ingerir alimento porque si no va a haber una recaída. Entonces, esos días primero va el juguito, el refresco, la mermelada y de ahí viene lo que el paciente decida comer en ese momento. Es importante que ustedes conozcan esto de resolución de una hipoglucemia en el nivel que sea, mientras el paciente esté consciente y tenga permeable la vía oral. Esta va a ser la forma de resolver. Ustedes van a ver en el hospital, por ejemplo, que dicen el paciente, dice la enfermera, tuvo una hipoglucemia, le paso glucosa. Lo correcto no es pasar glucosa intravenosa. Lo correcto, si el paciente está consciente, tiene un familiar a un lado, tiene un juguito, pues tiene que estar tome y tome jugo. También van a ver frecuentemente las hipoglucemias en los hospitales, sobre todo en los pacientes que son más frágiles. Para los pacientes que tienen hipoglucemias recurrentes, por ejemplo, los pacientes que no avisan que van a tener hipoglucemia, son los pacientes con diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 1 debieran cargar un kit de glucagon. Entonces, ustedes saben que el glucagon es la hormona
que se está secretando por la célula alfa, cuya función es liberar glucosa del hígado. Entonces, este glucagón ya viene en forma, como lo vemos acá, de una ampolla que se va a rellenar. Aquí viene el polvito, el líquido, y el paciente, si sabe que está cayendo hipoglucemia severa, pues se lo puede autoinyectar o bien que lo inyecte alguien más. Mezclar el polvo diluyente, recuperar, se supone que una vez que tú inyectas el glucago, la conciencia se va a recuperar en 10 a 15 minutos. Aquí dice recuperar la conciencia porque estamos hablando de una hipoglucemia severa. Cuando hablamos de hipoglucemia severa es que ya se alteró el estado de conciencia, ¿sale? Ese paciente ya se está, tú tienes que entrar con él, ¿no? Y o bien ya después de que ya de dar de comer. Hay una otra presentación que llegó al mercado mexicano hace no mucho, que es Baqsimi, y este es el glucagon. Ven aquí, polvo nasal de glucagon, 3 miligramos para uso nasal. Entonces este está todavía más fácil. Vean el dibujito de aquí, porque así como vemos este paciente deportista, muchos pacientes con diabetes aprenden a hacer mucho deporte. Entonces, no falta que por un bajón, a veces te cuentan, no sé, hay pacientes que juegan tenis, por ejemplo, te cuentan que juegan un ratito y llegan y se toman su miel y vuelven a jugar y están con la miel. Entonces, hacer ejercicio en ellos les lleva a hipoglucemias recurrentes. Si llega a ser algo severo, el paciente debe de cargar el Baqsimi o el glucagon vía nasal para que alguien más se lo administre. En esta foto, pues nos está dando a entender que el paciente tuvo que entrar el glucagon vía nasal. ¿Tienen alguna duda de la hipoglucemia y su manejo? No, doctora, ninguna. Ok, bien. Este tema no es de diabetes, pero lo voy a meter en aquí porque para que ustedes no lo olviden y porque pues es ya un tema de endocrinología general. Entonces vean, el insulinoma es un tumor pancreático derivado de las células de los islotes pancreáticos. Es la principal causa de hiperinsulinismo endógeno. Nosotros podemos tener hiperinsulinismo exógeno porque nos estamos inyectando altas dosis de insulina, pero a veces el paciente no se está inyectando insulina, no tiene diabetes y está sufriendo de bajones de glucosa secundario a exceso de insulina endógena. Entonces, este hiperinsulinismo puede generar hipoglucemias severas y recurrentes que van a poner en peligro la vida del paciente. Generalmente el insulinoma va a generar hipoglucemias de ayuno hasta el 73% de los casos, pero puede ser que el paciente coma e inmediatamente venga la hipoglucemia o bien que se presente en ambas situaciones, en glucosas, en hipoglucemias de ayuno, pero también después de acabando de comer. Los síntomas son igualitos a los que acabamos de mencionar en el tema de hipoglucemia en el paciente con diabetes y pues consisten en alteración del estado neurológico, alteraciones visuales, comportamiento normal, debilidad, convulsiones y los síntomas adrenérgicos que ya dijimos, palpitaciones, diaforesis, hambre. Estos pacientes cursan con obesidad porque están come y come y come todo el tiempo porque están sintiendo el bajón de glucosa. Este es un cartel, me gusta porque creo que resume mucho de lo que nosotros tenemos que pensar en un paciente con hipoglucemia. Entonces, dice, esta es una mujer de 49 años de edad con enfermedad de Huntington y se presenta al área de urgencias después de que tiene un estado en el cual no responde, ¿no? Entonces llega con alteraciones del estado de alerta.
Cuando llega, la encuentran con una glucosa de 21. Entonces, si ya tiene un estado donde no está respondiendo y la glucosa está en 21, la hipoglucemia severa no define un número, la define un estado neurológico. Entonces, aunque tuviera 70, si no está respondiendo, esa es una hipoglucemia severa. A la paciente le administran a ella sí dextrosa, eso no se los dije, pero la dextrosa cuando nosotros la administramos, generalmente son los frasquitos de glucosa al 50%. Y de ese frasquito de glucosa al 50% vamos a administrar vía intravenosa la mitad, 25 mililitros. Es decir, en los hospitales cuando llega una hipoglucemia severa no es que vayamos a tener glucagón, es carísimo. Pero lo que sí tenemos son esos frasquitos chiquititos llenos de glucosa que vas a administrar 25 mililitros. Cada 15 minutos vas a estar checando la glucosa por si tuviera necesidad de otros 25 mililitros. Y aquí no le puedes dar jugo o refresco porque la paciente está inconsciente. Entonces, otros síntomas son pues flojera, tremor, náusea, que se atribuyeron a su condición psiquiátrica. Posteriormente, otra vez es admitida y otra vez es admitida y la única medicación que toma es Ciprexa. Hacen en este cartel una revisión física, pues dice es una mujer joven, aquí dice 49 años de edad, ansiosa, espástica, con movimientos coliformes, no encuentran masas abdominales, tiene pobre coordinación y lo que hacen ellos es ante una hipoglucemia recurrente, tenemos que investigar dos causas, una psiquiátrica, bueno, tres, pues dos. Una que es una condición psiquiátrica en la cual hay pacientes que se están inyectando insulina. O dos, que de verdad la paciente esté cursando con un estado de hiperinsulinismo endógeno. Entonces, hay que descartar hiperinsulinismo exógeno y endógeno. Entonces, cuando la paciente llega, le hacen un estudio que se llama prueba del ayuno de 72 horas. Todo paciente que llegue con hipoglucemia, que con la clínica hipoglucemia que quieras ponerte a estudiar, tienes que poner al paciente en un ayuno de 72 horas. Puedes pasar líquidos, pero no le vas a pasar absolutamente nada de comida. Lo que estás generando con eso es que al paciente se le baje la glucosa, ¿sale? Entonces, por ejemplo, a ella se le bajó la glucosa a 23. Si ustedes recuerdan, en las diapositivas decía que la primera respuesta ante una hipoglucemia es que la insulina va a bajar. Entonces tiene que dar un bajón de las unidades de insulina, pero aquí la insulina está súper elevada a 101 unidades. Por lo menos debería de venir abajo de 12 unidades, en 4, en 1 unidad, porque tiene una glucosa muy baja. Pero aquí para diagnosticar insulinoma, entonces nos va poniendo un cuadrito. La glucosa debe de estar abajo de 45. La insulina inapropiadamente elevada. Otra prueba que hay que hacer, péptido C. Les recuerdo que el paciente está sin comer desde hace 72 horas esperando la hipoglucemia. Entonces, puede ser que la hipoglucemia la presente a la media hora de iniciar la prueba o a los 2 días de iniciar la prueba. Entonces, en el momento en el que el paciente cae en hipoglucemia, nosotros tenemos que ver toditito esto. El péptido C. Yo les había dicho que el péptido C es una sustancia que viene, una molécula que viene pegada a la molécula de insulina y que si ustedes quieren corroborar que esa insulina se está produciendo dentro del cuerpo, es un hiperinsulinismo endógeno, hay que medir péptido C. Entonces vean ustedes aquí, el péptido C está inapropiadamente elevado. La proinsulina es una molécula precursora de la insulina
que viene de la unión de insulina y péptido C. Y como realmente esta persona está produciendo su organismo está produciendo insulina, la proinsulina va a estar alta, el péptido C va a estar alto y la insulina va a estar alta. Lo normal de proinsulina para este laboratorio es abajo de 8 y ella tiene 782. Y hay otro ratio que se llama insulina diagonal péptido C, que consiste en la división de estos dos. Y si lo normal es menor a 1, aquí para el diagnóstico de insulinoma es menor a 1, esta persona tiene 0.25, o sea que cumple el criterio. La presencia de cetonas, que estas cetonas pues nos hablarían de una cetoacidosis, pues aquí no es una cetoacidosis, están indetectables. Entonces eso nos cuadra para un insulinoma. Estas son las pruebas entonces que nosotros tenemos que pedir para ver si el paciente realmente está produciendo insulina, porque pudiera ser que todo esto nos salga completamente normal, pero los niveles de insulina sí nos salgan muy altos. Ahí pensaríamos que el paciente se está inyectando insulina y que no realmente está produciendo insulina en el interior de su ser, porque no estarían altos ni el péptido C, ni la proinsulina, ni todo lo demás. Entonces, lo que ellos hacen es hacer una tomografía en la cual se observa una masa pancreática, pero también ya se observan metástasis. Entonces, de este caso clínico, el diagnóstico fue un insulinoma. Ocurre en 1 a 4 casos por millón por año. Son cosas muy raras, pero sí las llegamos a ver. En el 90% son benignos, pero puede haber insulinomas malignos que se vayan hacia tejido blando, nódulos linfáticos, hígado, y pueden estar asociados a neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Ya veremos más adelante qué es eso de la MEN1. Cuando hay hipoglucemia, y aquí pues a esto le llamamos triada de Whipple. Esto se lo tienen que aprender porque algún día les van a preguntar, ¿qué es la triada de Whipple? La triada de Whipple es que el paciente tiene una hipoglucemia, un bajón de azúcar menor a 50 miligramos, acompañado de síntomas de neuroglucopenia que mejoran con la administración de glucosa. Esa es la triada de Whipple. Luego, ¿cuál es el gold estándar para diagnosticar un insulinoma? Hacer una prueba de ayuno de 72 horas donde vamos a medir todo lo que acabamos de mencionar. Esta prueba de ayuno de 72 horas va a detectar hasta en el 99% de los insulinomas. ¿Qué pruebas de imagen vamos a hacer? Podemos hacer una tomografía, una resonancia magnética y el tratamiento es quirúrgico, ¿sale? Entonces, nos dice aquí, nosotros presentamos el caso de una persona de 49 años de edad con hipoglucemia persistente. Estábamos pensando que por su condición psiquiátrica, esta persona podría estarse inyectando insulina. Entonces, nosotros en el área de endocrino llegamos a tener pacientes que llegan para protocolo de hipoglucemia y la mayoría de los pacientes tienen una condición psiquiátrica, ya sea que se estén tomando sulfonilureas, que se estén aplicando la insulina innecesariamente, y es como la primer causa de hipoglucemia en el paciente no diabético, en una cuestión psiquiátrica. Pero parte de nuestro trabajo pues es investigar si no hay un tumor productor de insulina, o sea, un insulinoma. Y y nada más. Eso es parte de, creo que aquí seguía. Bueno, eso es ya más de lo mismo. Aquí, por ejemplo, nada más dentro de lo que hacen también ellos es medir el nivel de cortisol, porque hay otra entidad que es la insuficiencia suprarrenal. También vamos a ver cuando veamos endocrinología general que la insuficiencia suprarrenal puede generar cuadros de hipoglucemia, ¿sale? Entonces, en este caso de esta paciente nos dice no fue candidata a tratamiento quirúrgico,
le dieron diazóxido y octreótido para el tratamiento del insulinoma, ¿ok? Am, Dentro de las reflexiones, las conclusiones, pues perder el diagnóstico puede ser fatal, y pues también este tipo de situaciones puede llegar del hecho de que el paciente se esté inyectando, pues puede llevar al paciente a la pérdida completa, ¿no? A que quede con un estado vegetativo. Entonces, pues hay que tratar de resolver adecuadamente las hipoglucemias con estas medidas que ya las acabamos de mencionar y en un dado caso pensar en un insulinoma, ¿ok? Listo. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta mañana. Cuídense, hasta mañana.